Muy buenas a todos, hoy estamos con un nuevo vídeo de Cura. Voy a volver a hacer un vídeo que hice con una versión antigua de Cura para crear perfiles adecuados a cada máquina. Y en este caso vamos a ver una serie de opciones que versiones anteriores de Cura no tienen, que son muy importantes y que no son muy difíciles de configurar siempre y cuando se sepa qué tocar. Y ahí vamos con el vídeo. Primero de todo, vamos a venir aquí a la pestaña de impresoras y vamos a darle o bien agregar una impresora o administrar una impresora en el caso que ya la tengamos creada pero los parámetros no sean correctos. Al agregar impresora únicamente vamos a añadir un nombre y vamos a darle esa serie de parámetros. En este caso vamos a desplegar aquí. Nos dice que si tenemos una impresora en red o una impresora fuera de red. En mi caso no la tengo conectada por wifi ni la tengo conectada a ninguna LAN. Por lo tanto vamos a darle donde dice custom, ya que mi impresora está hecha totalmente a mano, la he diseñado yo. Es cartesiana pero no tiene nada que ver con las impresoras que se están vendiendo hoy en día en el mercado. Por lo tanto, vamos a darle donde dice Custom FFF Printer y con esto vamos a darle a agregar. Vamos a darle antes un nombre. Mi impresora está bautizada como Sportif, ya que esta gama de impresoras que estoy modelando, imprimiendo y lanzando son para crear material deportivo, para imprimir piezas deportivas, y de ahí que la haya bautizado como Sportif 3D. Le damos a agregar y seguimos con los parámetros. Primeramente tenemos una pestaña donde dice impresora y uno donde dice extruder. Empezaremos por impresora y tiene dos bloques: ajustes de la impresora y ajustes del cabezal de impresión. Bien, primeramente vamos a centrarnos donde dice ajustes de impresora. Ya conoceremos estos parámetros, ya que son los básicos que siempre hemos visto en versiones anteriores de Cura o se pueden ver en cualquier tipo de slicer. Empezaremos dándole las medidas de nuestra bandeja de impresión. En este caso yo tengo 350 por 300 por 150. Le podría dar más en altura, pero para asegurar que no se me va a salir del carril, voy a empezar por 150, ya que la máquina, que en este caso acabo de modelar, tiene unas barras de Z más cortitas. Las siguientes impresoras ya les pondré barras más largas y seguramente pase a 250 milímetros de altura. Bien. Tipo de placa tenemos, como ya sabéis, en las impresoras cartesianas hay dos tipos: las circulares y las rectangulares cuadradas. En este caso nosotros tenemos una rectangular, no una elíptica. Dejamos marcado rectangular. Estas tres opciones ya sabemos, ya las hemos visto, mejor dicho, en otras versiones. Yo nunca elijo que el home sea en el centro, por lo tanto la vamos a dejar desmarcada. Yo en este caso no estoy utilizando más que PLA, por lo tanto no preciso de calentar la plataforma. Si le añadiera una resistencia a mi plataforma para imprimir ABS, PDG o cualquier otro tipo de material, nylon, etcétera, ya podríamos marcarla, pero en este caso la vamos a dejar desmarcada. Y volumen de impresión calentado. El volumen de impresión calentado en este caso sería para máquinas, sobre todo, que tienen un sistema de ventilación. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si miramos algún tipo de impresora que esté dentro de una caja cerrada hermética tipo MakerBot, estas impresoras suelen llevar unos ventiladores para hacer circular el aire. Dependiendo del material que estamos utilizando, vamos a darle sí o no a esta opción. En mi caso, como es una máquina abierta que no está encapsulada en ningún tipo de caja, no la voy a marcar. Seguiremos con el tipo de G-code. Mis máquinas funcionan con una RAMs, con Arduino, con software, con open source, por lo tanto
voy a elegir Marlin, ya que es el tipo de firmware que tengo dentro de mi board, ¿ok? Si trabajarais con cualquier otra máquina que tenga un firmware específico, simplemente lo tenéis que seleccionar para que a la hora que se genere el G-code sea adecuado para que lo pueda leer de manera óptima. Una vez ya hemos visto todos los parámetros del bloque de ajuste de la impresora, vamos a saltar a los ajustes del cabezal de impresión. Aquí voy a hacer un inciso para explicar en qué consiste este apartado. Como ya sabemos, cuando lanzamos más de una pieza para imprimir dentro de la misma bandeja de impresión, normalmente las hace todas a la vez. Es decir, si hay 3 piezas, va a hacer la capa 1 de todas las piezas, se va a desplazar hacia la capa 2 y va a hacer todas las segundas capas de las 3 piezas, y a continuación procedería haciendo de una en una las capas por igual para todas las piezas. ¿Qué significa? Que la posibilidad que en nuestro caso de imprimir muchas piezas todas a la vez, el hecho de que se generen, por ejemplo, vamos a dar un tipo de error de impresión, en este caso sería hilos, a la hora de hacer una retracción y un desplazamiento, si no está muy bien afinada la máquina y imprimimos a la vez bastantes piezas, capa por capa, se van a producir esos hilos donde van a marcar el desplazamiento de una pieza a otra de nuestro cabezal. Estas opciones lo que nos van a permitir es que dentro de la misma plataforma se impriman las piezas de una en una por completo. Muchos de vosotros diréis, pero si al desplazarse para seguir la siguiente pieza va a chocar el cabezal, va a arrancar la pieza de la plataforma. Pues es muy posible, siempre y cuando no tengamos estos parámetros bien configurados. Si los tenemos bien configurados, nuestra máquina lo que va a hacer es imprimir por completo una pieza, se saldrá de la posición de esa pieza ya imprimida, nuestro cabezal, volverá a la posición 0 sin tocar esa pieza para volver a imprimir una segunda pieza de golpe. Y si hubiera una tercera pieza, una vez acabada esta segunda, nuestro cabezal se apartaría de la trayectoria de esta pieza ya imprimida, volvería a bajar hasta 0 y volvería a imprimir de nuevo nuestra tercera pieza, haciendo que las piezas queden con un acabado muchísimo mejor. Pero bien, como ya sabemos, cada impresora es un mundo, cada impresora tiene un sistema de hot ends muy diferente y simplemente lo que tenemos que hacer es tomarle medidas a lo que vendría siendo el bloque de extrusión de nuestro hot end de nuestra máquina, ¿de acuerdo? Es decir, en mi caso, lo que tendríamos que hacer para que la máquina no toque entre piezas, si las queremos hacer que se impriman de una en una, es darle medidas exactas. Es decir, tendríamos que tomar desde el punto 0 de nuestra boquilla hacia detrás, tendríamos que tomar unas medidas y hacia adelante tendríamos que tomar otras medidas. Por último, tendríamos que darle la altura máxima a la que se va a levantar el cabezal para que pase por encima de las piezas ya imprimidas, se vaya a las coordenadas X e Y que le pertoca y vuelva a bajar hacia abajo. Eso se le llama altura del puente. Y por último, la cantidad de extrusores que vamos a tener. Es muy importante que si tenemos extrusión dual, por ejemplo, lo marquemos y los parámetros sean del conjunto de esos 2 extrusores, de ese bloque de 2 extrusores, para que contemple ese volumen y lo pueda mover alrededor de las piezas ya impresas. Bien, ya hemos acabado con la parte de impresora y ahora rápidamente vamos a ir a los extrusores, que ya sabemos cómo funciona, ya que no se cambia mucho de otras versiones. En este caso yo estoy utilizando 0,4 para ir bastante rápido a la hora de imprimir. Imprimo a 0,3, estoy haciendo impresiones muy rápidas de prototipaje, lo más afinadas que pueda, pero con unas capas de 0,3, utilizando una boquilla de 0,4 que aquí la tengo definida. Mi filamento siempre es de 1,75, no utilizo filamento de 3.
Y en este caso, el desplazamiento de la tobera sobre el eje Y y desplazamiento de la tobera sobre el eje X, lo he dicho del revés, perdón, sobre el eje X y el eje Y. Esto simplemente es a la hora de empezar nuestra impresión, si esta impresión tiene un offset lateral, es decir, si una vez hace el home, ella después tiene que desplazarse unos milímetros en X o unos milímetros en Y para acabar de ajustar lo que es el centro de la cama. En el caso que nosotros hagamos un home, imprimamos por ejemplo un cubo de calibración y no esté justo en el centro del cristal, lo que tendremos que hacer es tomar las medidas de cuánto lo tenemos que desplazar hacia la izquierda o hacia arriba, es decir, eje X o eje Y, para que esa pieza acabe bien justita en el centro. Muchas veces no hace falta ajustarlo, pero en el caso que veáis que vuestra pieza está saliendo un poquito más esquinada por un lado o por otro, tenéis que contrarrestar esos milímetros, los añadís aquí y os dejará la pieza bastante más centrada. Por último, número de ventilador de enfriamiento. Esto simplemente es qué queremos darle, es decir, 255 sería un máximo si no me equivoco, 255 sería un máximo de velocidad y un 0 sería el ventilador de capa parado. Yo por lo menos utilizo PLA, voy a ponerlo siempre a toda castaña. En el caso que me pueda producir alguna ondulación por la fuerza del aire, voy a ir bajándolo un poquito, pero incluso lo puedo hacer desde el LCD del Marlin. Bien, pues aquí ya tenemos el vídeo de cómo quedaría la plataforma. Voy a abrir un par de archivos. Por ejemplo, vamos a abrir este de aquí. No, este es muy grande. Vamos a abrir este de aquí, por ejemplo. Y vamos a abrir este de aquí. De acuerdo. Yo lo que quería explicar es el apartado este que dice ajustes del cabezal de impresión. Lo que yo quería matizar es que ajustando esos parámetros, lo que vamos a lograr, por si no he podido explicarme bien antes, lo voy a explicar un poquito sobre la marcha, es que en vez de coger e imprimir, por ejemplo, vamos a bajar hasta la capa 1, esto sería la capa 1. Si nosotros queremos imprimir todo a la vez, va a hacer la capa 1 de esta pieza, la capa 1 de esta pieza, la capa 1 de esta pieza, la 1 de esta pieza y la 1 de esta pieza. Cuando acabe, subiremos a la capa 2, subirá, bueno, lo pongo en la 5 por ejemplo, sería la 2, volvería a hacer el proceso y así hasta llegar a la última capa y tenerlo todo imprimido. De la otra manera, si nosotros escogemos la otra opción, lo que va a hacer es imprimir desde la capa 1 hasta la 798 de esta pieza y una vez se haya imprimido, se levantará el cabezal, se desplazará a una posición donde puede volver a bajar, puede volver a seleccionar la capa 1 de esta pieza y puede volver a acabarla entera. Volvería a subir el cabezal, volvería a situarse encima de la pieza que pertoca y seguiría el proceso, y en vez de hacer capa por capa de todos, haría el objeto completo uno detrás de otro. Espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido. Cualquier tipo de pregunta me la dejáis escrita. Por favor, suscribiros al canal para que pueda seguir subiendo más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.